Rosa Eugenia Chávez, me da muchísimo gusto siempre estar contigo, contar contigo. Eres gente muy confiable, muy íntegra en todo lo que tú haces como doctora, foniatra, audióloga y especialista en alergias de vías respiratorias. Te doy la bienvenida una vez aquí al programa Contigo. ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo y con el público de Contigo y platicando de todas estas cosas tan interesantes y tan importantes para que la gente sepa la realidad científica de lo que está pasando. A ver, déjame hacerte preguntas muy concretas, porque a ver, al martes 3 ya llegamos al martes 21, a la fase 3. ¿Qué significa? El secretario tal cual Gatell decía que más que nada arrancábamos con el tema de la ocupación hospitalaria. A ver, ¿qué quiere decir esto de la fase 3? ¿Qué va a cambiar la cosa, pues? La fase 3 quiere decir que ya, en primer lugar, el crecimiento de casos es mucho más acelerado. Por otro lado, no va a ser posible ya seguir a todos los contactos, porque ya no es importante. Y por otro lado, tenemos que estar muy atentos a toda la ocupación hospitalaria. Es decir, que la cantidad de hospitales de los casos graves, que son los que necesitan hospital, no todos necesitan, y de los intubados, sí esté atento todo. Por eso se creó también un número telefónico para que toda la gente que tiene otras enfermedades rápidamente hable a este teléfono para ver a dónde le toca ir, porque ya los demás hospitales ya son hospitales COVID, es decir, que tienen a los enfermos graves e intubados por esta enfermedad. Es muy importante que la gente entienda que cuando tenga falta de aire, enseguida acuda a atenderse médicamente. Que también me preocupa un poco porque la ansiedad también produce falta de aire, ¿no? Hay que aclararlo, es otro tipo de falta de aire, claramente, pero como no lo hemos vivido, me imagino que la otra es realmente no puedes respirar, ¿no? Sí, por ejemplo, si nosotros estamos sentados y sentimos que tenemos que tomar más aire del normal, o caminamos en nuestra casa, porque tenemos que quedarnos en casa y caminamos 5 o 10 pasos y sentimos que ya nos agotamos de aire y tenemos tos seca y tenemos fiebre y mal estado general, urgentemente hay que ir a los hospitales para checar si hay un problema de enfermedad por SARS-CoV-2. Okay. Ahora, cuando tú dices ya no es importante saber dónde está el contagiado, ¿por qué? ¿Porque ya ahora sí que ya perdimos la cuenta o porque qué? Realmente no hemos perdido la cuenta, sí, pero sí. Tenemos que recordar que como ya está en la comunidad, ya hay en muchos lados. Sí, ya es de mexicano a mexicano, ¿no? Hay más, exactamente, mexicano a mexicano, y ya estamos en todos los estados de la República. Obviamente hay estados que hay menos, cuando hay menos gente, cuando está la gente más separada. Hay estados como la Ciudad de México, el Estado de México, Baja California, el mismo Puebla, donde hay mucha gente cercana y entonces más fácilmente puede haber contagios. Por eso es que se ha insistido, médicamente hablando, que la gente tiene que estar separada. No se puede estar confiando porque en fase 3 el crecimiento es más acelerado. Mira, perdón que te interrumpa, pero qué bueno que tocas el tema, porque ayer justo estaba viendo en las noticias que Chimalhuacán, que son de los municipios, y como bien mencionaste tú, el Paso en Juárez, Nicolás Romero, Coacalco, Ecatepec, Nesa, Naucalpan, Tlanepantla, López Mateos, Iztapaluca, Cuautitlán, todos estos municipios es donde más gente por kilómetro cuadrado hay, y es terrible. Yo veía las imágenes de Chimalhuacán y la gente está en la calle a diestra y siniestra, sin tapabocas, sin guantes, sin nada, niños, en fin, sí es escalofriante, ¿eh? Sí, aquí tiene que recordar la población que es la responsabilidad de cada persona y de cada jefe de familia tener la sana distancia. La sana distancia son 2 metros y además si está uno en casa con mucha gente o en la calle con más razón, primero solo las actividades esenciales, que prácticamente son algunos trabajos y salir a comer y salir por comida. Esa es la única situación donde se acepta que la gente salga, pero es muy importante que la gente se tape. Se pueden tapar con un pañuelo de 5 capas o tela viejita y la cosen con un resorte y le ponen un plástico encima cuando tengan que salir. Porque cualquier plástico, ¿verdad? Puede ser de bolsa, puede ser del plástico que tengan a la mano, ahí nada más envolver, digamos, el pañuelo. Con el que se forren los libros, puede ser. Que es importante es que no se les olvide. Esto es una cosa real, no podemos estar jugando con la salud
de nuestra familia y la nuestra personal, y menos con la salud de toda la comunidad, porque vamos a tener un problema económico que en nuestras manos está hacerlo lo más leve posible. Y por otro lado, recordar que la transmisión es a través de la saliva, y la saliva es al hablar, al toser, al reírse, al estar cantando. Ahorita no es época de estar cantando más que solitos y en la regadera. Pero hay que cuidarse el cabello, cuidarse las manos. Oye, el cabello, qué bueno que tocas eso, nadie ha hablado del cabello. Y efectivamente cuando uno ve a los chinos que traen todas las enfermeras y las doctoras, traen tapada la cabeza. Sí, ¿por qué? Porque no, al hablar, sobre todo por eso es tan importante la sana distancia. Pero aunque haya sana distancia, si nosotros estamos con mucha gente, por ejemplo, en las filas del supermercado, en los mercados, entonces esa saliva que se queda como aerosol, que son gotitas que nosotros no vemos, se van a la cabeza. Entonces, taparnos la cabeza con una cofia o con un pañuelo tipo paliacate que todos tenemos en México, y llegando a la casa, quitarse el paliacate para no tenerse que lavar la cabeza y echar el paliacate, agua y jabón que todos tenemos, quitarse los zapatos y quitarse la ropa, porque la saliva de todos los que están en el mercado, pues está como una nubecita de partículas de aerosol. Ahora, me comentabas ayer, particularmente que estábamos platicando tú y yo, que es importante que el tapabocas siempre esté como pegadito al cachete, que no te entre por ahí aire de los lados. Eso me llamó la atención. El tapabocas tiene que estar arriba de las fosas nasales, o sea, a media nariz, abajo de los gogles o los lentes que use la persona. Si no usa lentes, para salir a la calle tiene que ponerse unos gogles para que se tapen perfectamente los ojos. ¿No te sirven unos lentes de sol que por los lados? No, tampoco, ¿verdad? Sí, no, tiene que ser que se tapen gogles. Los lados también, puede ser como gogles. Y por otro lado, el tapabocas tiene que ir cubriendo perfectamente las mejillas, la barba, de tal manera que no entre esa saliva, porque esa saliva no es la que vemos, es la que no vemos, que es el aerosol. Pero por otro lado, si nosotros tenemos el tapabocas mal puesto, entonces se hacen unos torbellinos de aire y nosotros mismos estamos jalando a las partículas que están en el aire. Imagínate. Tiene que estar uno perfectamente tapado. Ahora, si hacemos un cilindro, esto que decíamos, ¿no? De estas máscaras que se ven, que obviamente pues, se las están dando a los médicos, pero nosotros hablábamos de poderla hacer en casa, que puede ser con un cilindro de esos de 2 litros de refresco, cortarlo o con, pues digo, no sé, como la imaginación de que esa nos sobra a los mexicanos. Y otra manera muy sencilla también es con una diadema de cabello de las que usamos las chicas. Esa se compra un plástico donde se meten documentos que tienen perforaciones, se corta las orillitas y en donde están las perforaciones se mete la diadema y la diadema nos la ponemos en la frente y entonces ya queda la cortina de plástico. Oye, es muy buena idea esa, ¿eh? Sí. No es necesario hacer demasiados gastos. No, literalmente te prometo, el otro día vi en una tienda de autoservicio, que es para lo único que salgo yo también, vi a una señora con una cubeta en la cabeza, o sea, con una cubeta y le hizo 2 hoyos, o sea, pero pues imagínate tú. No, además creo que ni hoyos traía, era una cubeta medio transparente, pero... Claro, sí, es mucho más fácil, pero sí es importante si nosotros vamos al mercado, al supermercado, que son realmente los únicos lugares esenciales donde una sola... Sí, una sola, sí, claro. En mi familia igual, va mi hermano, voy yo o así. A ver, al día de hoy hay fallecidas 857 personas, sospechosos 8,200, te lo voy a decir en números cerrados, y positivos 9,000, ¿no? Ahora, de ahí yo comentaba contigo porque tú has tenido pacientes con COVID y afortunadísimamente tus pacientes todos han salido muy bien adelante y no han tenido que ir a los hospitales, ¿no? Eso también hay que decir sobre la gente porque sí es muy claro determinar con un buen juicio, atinadamente buen juicio sobre lo que conocemos de este enemigo tan abstracto que tenemos, que cuándo sí es necesario ir al hospital y cuándo mejor hablarle a tu doctor de cabecera, ¿no? Sí, si ustedes tienen 37 grados de temperatura o 37,5, tos, secreción de catarro, tipo catarro, mal estado general, le hablan a su doctor y le indican dónde han estado los últimos 14 días, de lo que se acuerden, por supuesto, y le indican los síntomas y el doctor ya les puede dar un tratamiento a base de paracetamol, a base de antialérgico, que puede ser la de loratadina u otros, y además estar vigilando cómo va esa temperatura. La temperatura se debe de tomar con el termómetro de mercurio en la axila
y no debe de pasar de 37. Cuando ya son 38 grados y la tos no mejora y el mal estado general no mejora en un día, entonces sí ir al hospital. Porque mi doctora linda, están en algunos centros, igual, ¿no? Tiendas departamentales, ya estás llegando y te sacan la temperatura. Me ha parecido muy absurdo esto, porque, pues, digo, temperatura puedes tener por muchas razones. Puedes traer una infección simple de garganta, o yo qué sé, o no sé, otra cosa, y darte temperatura. Eso no es ningún indicativo de nada, ¿o sí? No, tener solamente temperatura de 37 o 37.5 no es suficiente como para pensar en un contagio COVID. En un contagio COVID, primero tuvimos que estar como sin precauciones desde los últimos 14 días en algún lugar donde hubiera mucha gente. Por ejemplo, la gente que no se está cubriendo, esa gente sí tiene posibilidades de tener contagio COVID, pero clínicamente tiene que tener mal estado general, que se siente cansado, fiebre de 38 grados, tos seca, y además, si es una gente de las que tienen otras enfermedades, como es presión alta, azúcar en la sangre, que es la diabetes, o algún problema de corazón, o son fumadores, entonces sí tienen que estar rápidamente, ir a ver a su médico general, a su médico otorrino, o hablarle por teléfono para saber qué medicamentos tomar y estar en contacto con el médico constantemente. Si tienen esos síntomas, repito, mal estado general, tos seca rebelde y además fiebre, entonces, y estuvieron en la calle, entonces tienen que ir forzosamente a un hospital. Oye, Rosa Eugenia, a ver, y las pruebas, también dijo el subsecretario, las pruebas rápidas definitivamente siguen sin ser, una posibilidad viable, ¿no? Es decir, según la Organización Mundial de la Salud, dice que esto no funciona, porque lo que esto encuentra son anticuerpos, como todas las defensas con todas las enfermedades, es lo que se encuentra en la sangre cuando te haces una prueba de sangre, los anticuerpos a cierta enfermedad. Pero en este caso, pues las pruebas rápidas están diciendo que aún no funcionan, ¿verdad? Para que la gente no le engañen. Bueno, las pruebas rápidas no se deben hacer ni en laboratorios privados ni en laboratorios oficiales si no hay la sintomatología. El protocolo que siguió México desde el principio y que es el más adecuado para no gastar en cosas que no vienen al caso y no llenar a los hospitales con pacientes que no tienen por qué estar hospitalizados en donde hay más bichos, son muy claramente los síntomas de COVID. Uh-huh. Haber estado en contacto con mucha gente los últimos 14 días, tos seca, 38 grados de temperatura a medir en la axila, mal estado general y falta de aire. Esos son a los que se les van a hacer las pruebas, tanto en laboratorios privados como en laboratorios oficiales. Oye, y dramáticamente, pero ¿qué cambió en cuanto a las medidas? Es decir, entiendo que, a ver, yo ahí sí perdón, pero no entiendo por qué, por ejemplo, esto del metro, de usar el tapabocas, apenas es obligatorio, apenas. Cuando oigo al subsecretario hablar de que estas cosas se vienen planeando desde enero, pues ¿por qué apenas ahora se hacen ciertas cosas? O sea, ¿por qué? Nosotros tenemos que pensar en que médicamente tiene que haber una justificación en cuanto al número de casos y el tipo de enfermos que está habiendo, es decir, que nosotros tenemos en México durante todo el año, pero en esta época más. Nosotros tenemos que ver realmente cómo se comportó el coronavirus aquí en México. El coronavirus inició, estar el primer caso confirmado fines de febrero. Entonces nosotros no vamos a someter a la población de 128 millones de personas uh-huh. a cubrebocas por 10 casos, por 15 casos que están perfectamente controlados, contactos y todo. Eso no está... Pero no hubiera sido preventivo, Rosy. O sea, es decir, digo, imagínate, si la gente hasta la fecha sigue sin hacer caso, y si empezamos antes, digo, yo quiero ser incisiva en esto, porque realmente ayer salí a la calle y había una niña de 12 años con una bicicleta andando al lado mío, yo en el coche con los guantes puestos, con el tapabocas adentro de mi propio vehículo, y la niña al lado ahí en la bicicleta sin tapabocas, sin guantes, y yo digo, bueno, ¿en qué país viven, Dios santo? Sí, la ventaja que nosotros hemos tenido es que han sido lentamente pocos casos. Ahorita es obligatorio que todos usen cubrebocas. ¿Qué podemos esperar? O sea, ¿ahorita se va así a subir el número tremendamente? No, bueno, ahorita ya tenemos de un día para otro, uh-huh. Tuvimos 729 casos confirmados, o sea que es un 8% que subió de un día para otro. ¿Esto qué quiere decir? Que la gente no está siguiendo las indicaciones, uh-huh. Inclusive en la Ciudad de México, que somos simplemente en la Ciudad de México 22 millones más el Valle de México con el Estado de México, pues de 82% que se estaba cuidando bajó a 70%.
Por eso el gobierno de la Ciudad de México rápidamente mandó medidas mucho más estrictas de que con el hoy no circula, bajando los metros, bajando los camiones y obligando a toda la gente a estar con cubrebocas, y es obligatorio estar con cubrebocas. Ahora, entiendo también que hasta qué punto puedes transgreder, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cancelar, pues, como algunos reconocen, garantías constitucionales en cuanto tensar más la vida social con ciertas medidas, y ahí es donde entiendo que por qué no antes el tapabocas y ahora sí tal. Pero, por ejemplo, en el caso de la ley seca en algunos estados, pues estas que se están tomando a criterio de cada gobernador, ¿qué opinas de esto? Digo, evidentemente sí sale que han subido las adicciones, sí sale que ha subido el consumo de cerveza y tequila y quién sé qué, pero híjole, ¿no es poner a la gente demasiado contra la pared? Te pregunto tú como doctor, ¿no? Sí, bueno, yo pienso que las cosas tienen que irse con lógica y con cuidado. Por eso es que no se pidió el tapabocas desde el principio, salvo los casos donde yo hubiera contactos, porque es demasiado esfuerzo de la sociedad y no quería, de alguna manera, así lo interpreto yo, gastar todos los cerillos en infiernitos chiquitos y venía el infierno grande, que es donde ya estamos. Aunque comparado con otros países como Estados Unidos, Italia, España, Alemania y por supuesto China, México está en una situación de cifras bajas. Eso lo dices claramente, o sea, si pudiéramos hablar en el tiempo que ha pasado, que yo recuerdo perfecto, es marzo 11 más o menos, ¿no? Donde empezamos allá a agarrarle bien a esto más en serio. Comparado con Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es el peor de todos, lamentablemente, pero sí estamos en mejores cifras. Sí estamos en mejores cifras, porque si nosotros contamos los sospechosos del día de ayer, son 8,000 y pico, ajá. Estamos hablando de 17,000 aproximadamente, de los cuales solo tenemos de defunciones 857, pero por eso es ahorita el punto clave en que la gente tiene que quedarse en casa. Okay. Que la gente debe de entender que la saliva por todos lados puede afectar a uno y a los demás de la familia, y ayudar para que sea lo menos posible y acabemos rápido, porque además de los nuevos estudios que acaban de salir, este virus se muere a 70 grados en 5 minutos. Es decir, si nosotros ponemos agua a hervir en la Ciudad de México, hierve el agua a 90 grados. Si nosotros le echamos agua hirviendo a la ropa que supuestamente tiene SARS-CoV-2, en 5 minutos se muere el SARS-CoV-2. Ahí dura 5 el canijo, pues dura mucho, ¿eh? Pues, imagínate. Entonces, sí. Es poquito. En cambio, a 4 grados de temperatura ambiente, él es feliz. A 70 grados se muere. Claro, nosotros tenemos en la Ciudad de México 30 grados, en Cuernavaca 36, pues el virus todavía no se muere. Ahora están diciendo, esta mañana también decía nuevamente el subsecretario, que, bueno, creo que es el más grabado de todo el país en todas las épocas, de la ocupación hospitalaria. Sí estamos, es decir, entiendo que falta espacios, camas, personal, ventiladores, monitores, y que vamos a empezar a ver hospitales móviles o de campaña o de esto. ¿Sí vamos a tener la capacidad, tú crees? Bueno, obviamente tú no trabajas en la Secretaría de Salud, ¿verdad? Pero... Y toda la planeación que se está haciendo indica, junto con el apoyo de muchas fábricas, por ejemplo, hay fábricas de aviones que están haciendo ventiladores. No, y oí Ford y Mave también, que hay que echarles el gol, porque qué bueno que lo estén haciendo, ¿no? Sí, entonces se están fabricando muchas cosas, aparte de todas las negociaciones que se han hecho con China, con Estados Unidos, con Alemania, de que manden todo el equipo. Entonces, en cuanto a insumos, se está tratando de tener todo cubierto. En cuanto a hospitales, se está tratando de hacer toda la reconversión. Reconversión quiere decir que un hospital general que era para todo, para obstetricia, pediatría, para ortopedia, etcétera, solo se está dejando para COVID. Entonces, todos los hospitales COVID se están equipando correctamente para proteger a el personal de salud, que es tan importante tener equipo personal de protección de alta capacidad de filtración, y entonces se están haciendo perfectamente todos los filtros. Entonces la expectativa es que si la gente ayuda, va a haber menos enfermos, va a haber menos decesos, y aparte nos van a dar de sí todos los hospitales que se están organizando por todo la República Mexicana. Pero aquí la sociedad tiene un punto muy importante. El gobierno está
agenciando todos los hospitales posibles y seguramente sí va a haber hospitales tipo tienda de campañas, todavía no los hay, pero los están contemplando. O sea, por el lado del gobierno se está haciendo una campaña muy importante en todos los hospitales, se está contratando nuevo personal de salud, se están haciendo llamados a médicos especialistas entre 60 y 65 años, que aunque es una población en riesgo, si ya están pensionados, pues que vengan a apoyarnos, sobre todo en las especialidades importantes. Y por otro lado, el llamado a la sociedad, que se ha insistido en que si la sociedad ayuda, nos va a ir mejor a todos. Claro. A la persona que se tapa la boca, a la persona que guarda la sana distancia y se queda en su casa, aunque tenga mucho que hacer en la calle, no tiene por qué estar en la calle. Esa persona cuida a la familia, cuida a la sociedad y nos va a ir menos mal. Pues sí, nada es más importante que cuidar la vida y la de la gente que tú quieres, ¿no? Totalmente, porque tenemos que tomar en cuenta que de los 2.300.000 y pico que hay de contagiados en el mundo, el mundo tiene 22 mil millones de habitantes, pero de esos solamente son 2.314.000 en todos los países. Pero hay países como Alemania, en donde la población obedece y ayuda y entiende que la problemática es la saliva y quedarse en casa, y con eso la letalidad, es decir, la cantidad de gente contagiada y la cantidad de muertos es de 6.8, la cantidad de muertos en el mundo. Pero si nosotros no nos cuidamos como debemos de ser, porque no queremos seguir las obligaciones que dicen los médicos, esto no es política, es salud y hay que hacer caso. No, y sin duda somos responsables cada uno, ¿no? Oye, una última pregunta rápida porque me come el tiempo, pero te quería preguntar porque me llegó de la audiencia esta pregunta, y es una gran inquietud, que están manejando algunas personas que cuando la gente logra salir del coronavirus o la dan de alta, incluso escuché ahí que están tratando de pedir que dones sangre si eres uno de los que ya la libró, porque en teoría tendrías ya ciertos anticuerpos, pero están diciendo, una amiga mía que tengo que es de República Checa y vive en México, y me decía que no, que en República Checa lo que ha pasado es que mucha gente ha recaído, es decir, la dan de alta, se va a su casa y en 2 días está igual. O aquí la actriz esta, bueno, una actriz conocida también, le pasó lo mismo, ya estaba curada y volvió a recaer. Entonces, ¿esto qué está pasando? O sea, ¿sí recaes? ¿No necesariamente recaes? Aquí tenemos que tener en cuenta 2 cosas. Hay muchos tipos de virus y de bacterias que enferman las vías respiratorias. Sí, claro. Y nosotros, por ejemplo, un paciente mío, conocido por mí, que dice, tengo estos síntomas, yo lo dejo en casa, tómese esto, se curó. Yo no le hice pruebas porque no para todas las cosas vamos a hacer pruebas costosísimas. Porque sí, no. Como decían por ahí, no es una prueba para la tranquilidad, ¿no? Claramente. No, para nada, nada. Entonces, nosotros no sabemos si fue un COVID leve, salvo los contactos y la historia clínica y lo que uno conoce al paciente como médico de cabecera de ese paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gente hace caso omiso de las medidas de protección y entonces ahora sí puede entrar el SARS-CoV-2. Ahorita en México, por ejemplo, en los estudios que se tienen muy claramente estadísticos, que nosotros tenemos mucha experiencia con las influencias, los últimos 562 casos de influenza fueron igualmente los últimos 14 días. O sea que todavía hay influenza. Entonces se puede confundir influenza con el COVID-19. Entonces tenemos que estar cuidadosos de no bajar la sana distancia hasta que, como Alemania y la misma España, Italia, Austria, están dejando poco a poquito, de manera escalonada, salir a la gente. Los niños ya salieron en la escuela en Alemania, pero solo de diferentes grados y solo en diferentes días, para no hacer nuevamente lo que se desaparece el SARS-CoV-2, que ya se está desapareciendo de muchos lados, porque ya es el verano. Entonces hay que seguir midiendo las medidas de sana distancia y de la saliva. Si nosotros nos confiamos en que ya tuve y voy a hacer lo que quiera, eso no es cierto, eso no es correcto, porque todavía no tenemos científicamente la comprobación de como la influenza te da influenza de tipo A, pero te puede dar influenza B. Claro. Oye, y ayer antes de dormir, ya muy tarde, no podía conciliar el sueño, pero justamente vi en CNN la noticia, decía que ya estaba Alemania haciendo pruebas de una vacuna. Me llamó la atención, casi lo quería tuitear a esa hora, pero era demasiado tarde. ¿Eso es cierto o qué? Digo, bueno, yo lo digo por la fuente donde lo vi, ¿no?
se están haciendo muchos protocolos en muchos países, Sí. entre ellos Alemania, Francia, Israel, Estados Unidos. Los propios chinos, ¿no? También creo. A los chinos, por supuesto. Ujú. Sí, los que primero empezaron fueron los chinos y que además nos ayudaron mucho a todo el mundo porque ellos enseguida empezaron a publicar todos los síntomas, etcétera. Bueno, ahorita hay dos grupos, por decirlo así, de estudiosos en muchos países del mundo. Uno sobre el tratamiento, en donde hay protocolos clínicos, como ya hay en México, que ya se anunciaron, de ver cierto tipo de tratamientos a cierto tipo de pacientes confirmados y cómo les va a esos pacientes. Eso es en cuanto al tratamiento. Y otro grupo de estudiosos que están sobre la vacuna. La vacuna hay en muchas partes del mundo estudiándose, pero la vacuna no se logra patentar en el mundo hasta que no se tienen todos los rasgos de seguridad que Sí, se claro. tener. Sí, o sea, pruebas y procesos, y me imagino, ¿no? Sí, claro. Que sí va a servir la vacuna primero para dar una inmunidad, como lo da la de la influenza, por lo menos de un año. Segundo, que no da efectos secundarios. Y tercero, que se pueda comercializar después de haber probado en laboratorio con ciertos grupos de animales y, por supuesto, en humanos voluntarios. Entonces, es un proceso que por lo menos va a durar un año, ¿no creo? Sí. Menos. Bueno. Entonces, lo que hay que hacer ahorita es entender, si la sociedad ayuda, nos va a ir bastante bien. México es de los países que más tarde llegó y que además no hubo un crecimiento acelerado porque todos fueron importados. Ay, pues sí queremos que claramente ese beneficio se vea, que se vea reflejado, porque sí, ciertamente hay que decir y no perder de vista que fuimos de los últimos países y eso nos obligaba a tener, bueno, tuvimos la información y los protocolos, pues vamos a ver al final qué resulta, Rosy, porque Sí, pues pero sí estoy un poco escéptica yo, como mucha gente, ¿no? Yo quiero creer que se están haciendo las cosas bien, como mucha gente, pero pues estamos escépticos, tenemos miedo, no sabemos si las cifras son las reales, si no son, si... ¿Me entiendes? A mí me encanta porque contigo tenemos información de primera mano, cosa que te agradezco muchísimo. Vamos a estar hablando porque siempre estás disponible, encantadora y profesional y bueno, pues si me das oportunidad te vuelvo a marcar en un par de días para seguir conversando, ¿te parece? Digo nada más antes de terminar. Sí. Es muy importante que la gente que está contagiando a todos, que es el grupo mayor de 45 a 60 años, se tapen la boca y se queden en su casa si no tienen funciones esenciales, porque esos están contagiando a todos. ¿De 45 a 60 es el foco mayor de infección? De contagio. De contagio, sí. No de 45. muerte, pero sí de contagio. Entonces, de nada sirve que ellos no sean grupo que se van a morir, que además nadie lo tiene escrito, y están contagiando a todos. Entonces, importante lo que dices. sana distancia, cuidado con la saliva, exagerar las medidas, ahorita nos ayuda a todos. Y contigo, mi querida Claudia, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, seguimos en contacto. Al contrario a ti, mi querida doctora, yo te voy a estar molestando porque me encanta con puntualidad todo lo que nos compartes y me consta que estás arriba del tema todos los días. Muchísimas gracias, Encantada. Un beso, abrazo y a cuidarse todos.